Bien, la semana anterior nosotros hablábamos ya de lo que es las bases biológicas, hablábamos del sistema nervioso y dentro de ello nos estábamos enfocando en lo que es el sistema nervioso central, donde aducimos y se observaba que dentro del sistema nervioso central está dividido en lo que es el encéfalo y que es la médula espinal. Dentro del encéfalo hablábamos de tres partes voluminosas, grandes, que realmente llaman, pues se impresionan, llaman bastante la atención, cuál es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La semana anterior nos hemos quedado en lo que es el cerebro, hoy día vamos a hablar lo que es el cerebro, lo que resta de lo que forma parte del encéfalo. A eso nos vamos a enfocar durante estas 2 horas que tenemos. Bien, hablábamos que el cerebelo también es una parte voluminosa, ya que llama enormemente la atención, así como el cerebro. Si ustedes ven en la figura, en la parte de abajo, la que se observa el cerebro en forma de blanco, lo que está en la parte posterior, es decir, hacia la parte de nuestra espalda, es lo que realmente es el cerebelo. Y en la parte de arriba nosotros las observamos la forma en lo que es el cerebelo, ¿ya? Y si es donde está la cara humana, pues esa es la parte guinda donde realmente se ubica el cerebelo. Dice, estructura que se ubica detrás del tronco encefálico y debajo del lóbulo occipital. Ya hemos visto la ubicación del lóbulo occipital y por delante, pues, de lo que es en realidad o por detrás de lo que es el tronco encefálico. En su parte externa está formada por la sustancia gris y algunos núcleos internos. ¿Qué nos da a indicar que la coloración, miren, en la parte externa es pues gris, está rodeada? Hablábamos ya de la sustancia gris y sustancia blanca. Eso implica que en la parte de afuera, pues las neuronas que la conforman son las que están con axones no mielinizados. En su parte interna está formada por sustancia blanca, entonces hablamos y hacemos un corte, nosotros interiormente vamos a encontrar en su mayoría sustancia blanca. Pero si vemos el punto anterior, hay también partes internas donde realmente está formado por lo que es la sustancia gris. Entonces, lo principal de lo que es el cerebelo es que la parte de fuera externa es gris e internamente algunos órganos están con sustancia gris, pero en su mayoría en la parte interna está conformada con lo que es sustancia blanca. ¿Responsable de qué? Controla los movimientos musculares. Se habla o se refiere a lo que es motricidad gruesa y fina. Cuando hablamos de motricidad gruesa, pues nos referimos a caminar, a todo lo que se refiera pues con esos movimientos bruscos, y motricidad fina a todos los movimientos pues de precisión, como por ejemplo el poner la llave en la cerradura, el ensartar una aguja, son pues esas situaciones o movimientos musculares de motricidad fina. Entonces, controla, pues el cerebelo es el responsable de controlar esa actividad. Además, si nosotros vemos como está en la figura, tiene la forma pues de una mariposa, ¿no? Incluso se contempla la mariposa pues con sus alas y su cuerpo en medio, ¿no? Entonces, esa es la forma que asume el cerebelo. ¿Cuáles son las funciones principales del cerebelo? Dice, se asocia a actividades motoras iniciadas en otras partes del sistema nervioso. Eso implica que nosotros vamos a captar pues la información de otras áreas, pero lógicamente quien ejerce el control y el manejo de estas funciones es el cerebelo. Por eso contribuye al control de movimientos voluntarios dándoles precisión y coordinación. Cuando se habla de movimientos voluntarios es que nosotros ejercemos poder sobre ellos, que nosotros los manejamos, que nosotros los controlamos. No, miren el baile que está realizando, hace pues movimientos de precisión y coordinación, pero son pues movimientos voluntarios que son ejercidos por la persona. Entonces, dentro de eso, el cerebelo pues es el responsable. Regula y coordina contracción de los músculos esqueléticos, aquellos músculos que tienen que ver con la parte ósea, ¿no? Por ejemplo, el estirar el brazo, el doblar la pierna. Entonces, ahí hace el movimiento de lo que es la parte ósea, pero hay, pues, a eso se les llama los músculos esqueléticos, los que hacen que permite el estiramiento o el desplazamiento de alguna parte del cuerpo o alguno de los miembros. Entonces, regula y controla esa contracción. Controla los impulsos, frena los movimientos en el movimiento adecuado
él sabe, en estos casos el cerebelo hace pues la función de ejercer ciertas actividades, como por ejemplo, si yo quiero coger un vaso, yo sé pues con exactitud dónde está el vaso y estiro mi mano, entonces logro coger el vaso, o sea, controlo esos impulsos, frena en el movimiento adecuado para no embrocarlo, para no botar de repente el agua o el vaso que está o lo que quiera yo coger. Ayuda a predecir posiciones futuras de las extremidades en el mismo baile que estamos observando, o sea, qué es lo que tiene que hacer para que le salga pues con precisión, con exactitud lo que está haciendo. Entonces, no solo es el control voluntario que ejerce sobre los músculos, sino también puede producir lo que vaya a darse pues dentro de sus distintas reacciones o el control de sus extremidades. Es esencial para el movimiento de la postura y el equilibrio, ¿no? El hecho de que tú camines en forma recta, sin tambalearte, te puedas parar sobre una pierna, puedas hacer este tipo de bailes, entonces mantiene pues el movimiento de la postura y la homeostasis o lo que es el equilibrio. Esas son las funciones principales en lo que al cerebelo se refiere. Sin embargo, una alteración o una lesión en el cerebelo puede traer pues ciertas situaciones como por ejemplo las que nosotros manifestamos o mostramos acá. Hipotonía muscular, ¿no? Es por una lesión o una disfunción cerebelosa en la parte pues de lo que es el cerebelo puede ocasionar esto. Dice, pérdida del tono muscular, los músculos están blandos y flácidos a la palpación y ofrecen resistencia inferior a lo normal. Recuerden un poco ustedes, seguramente han tenido contacto con personas minusválidas que muy posible no tengan movimiento en las piernas inferiores. Eso es lógicamente debido a una lesión en la columna, ¿no? A la altura que está la lesión en la columna, a partir de ahí. Pero lo que yo voy es a cómo realmente ustedes observan el músculo de esa persona que no tiene pues el control, la sensibilidad o el manejo de esa extremidad. ¿Acaso no se va donde ustedes la ponen? Es bastante flácida, no hay dureza, no opone resistencia a nada. Entonces, lo mismo sucede cuando hay una lesión en el cerebro. Lógicamente, esto pues asume a todo el cuerpo. Entonces, nosotros no podemos mantener esa situación, no podemos ejercer el control, o sea, hay pérdida. Entonces, ciertas partes de nuestro cuerpo pueden estar pues flácidos, bastante blandos, o no ofrecen resistencia cuando nosotros le ejercemos algún tipo de presión. A eso se llama hipotonía muscular. Luego tenemos la ataxia, pérdida de coordinación de movimientos voluntarios, que hemos dicho en el cerebelo que la función es de controlar los movimientos voluntarios. Entonces, cuando yo no puedo controlar es porque hay pues realmente una lesión o alguna situación que esté alterando a lo que es el cerebelo. Entonces, hay descoordinación en el movimiento muscular desde las distintas partes del cuerpo, extremidades, tronco, el habla, movimientos oculares. Algunas veces ustedes o han visto en personas de que tratan de controlar de repente que de improviso estira la mano o muy posible cierren los ojos, ¿no? Entonces, pero eso no lo ejercemos, se presenta en una forma involuntaria. Entonces, es que no se ejerce pues el control sobre los movimientos voluntarios. Yo puedo controlar mi vista, que no haya ese parpadeo o en muchos casos el estirar la mano, como por ejemplo, que se presenta de vez en cuando doy estirones violentos, que no ejerzo el control. Entonces, eso pues es muy posible que se deba pues a una lesión en el cerebelo, ya que no hay un control de los distintos movimientos que puede ejercer pues en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, es pérdida de coordinación de movimientos voluntarios. Eso es la ataxia. La sinergia dice, grupos musculares no funcionan armoniosamente, desequilibrio para mantenerse de pie, descomposición del movimiento gestual y en gestos finos. Cuando se habla de asinergia, nosotros hablamos pues de un grupo en específico. Muy posible el hecho de las piernas solo, el querer caminar, porque es un grupo que compromete solo las extremidades inferiores. Entonces, ahí pues hay un desequilibrio en mantenerse de pie, como por ejemplo
asumir la posición de una persona en estado alcohólico, ¿no? Cuando ya exagera el consumo, situaciones así es lo que nosotros observamos en personas pues que tienen asinergia. O sea, no hay ese control, no hay ese manejo del equilibrio, porque lógicamente el cerebelo es responsable pues de mantener la homeostasis o el equilibrio en el cuerpo. Y en estos casos se pierde el manejo o el control de un grupo pues de músculos que regulan eso. Entonces, en este caso les estoy hablando de lo que es, por ejemplo, las piernas. Puede darse a nivel facial, puede darse a nivel de lo que es las extremidades, pero en un grupo determinado de músculos, o sea, en una área en específico. No es que comprometa todo el cuerpo. Muchas veces dicen, no, hay parálisis de medio cuerpo, pero ¿por qué? Porque no hay el control sobre medio cuerpo. A eso se refiere, es un grupo muscular que compromete solo una parte, sea la izquierda o sea la derecha. Entonces, la sinergia es pues que los grupos musculares no funcionan armoniosamente, o sea, no se ponen de acuerdo cuando quieren pues trabajar. Por ejemplo, en el equilibrio, el mantenerse de pie o el caminar recto, les hablaba de uno que está mareado. ¿Qué hace, no? Un músculo puede decir yo voy para acá, el otro puede decir yo voy para allá. Entonces, no hay armonía entre los músculos para el trabajo que tengan que realizar. Eso es una sinergia. La dismetría, alteración en coordinación de movimientos voluntarios. Ya hemos hablado en la ataxia, que es pérdida de la coordinación de movimientos voluntarios. Pero acá en la ataxia hay una pérdida, acá hay una alteración de la coordinación de movimientos voluntarios. Entonces, tú ejerces control voluntariamente, pero no los manejas en su totalidad. O sea, hay una descoordinación en ese punto. Por ejemplo, yo quiero coger un lápiz que está, muy posible estire rápidamente, me distinga o me pase, porque pueden ser rápidos, bruscos. Entonces, si yo tengo un vaso lleno de agua, puede por la brusquedad lo pueda volver porque no hay el cálculo. O sea, se altera lo que es, o sea, tú manejas, ¿no? Dices, voy a coger el vaso, lo intentas hacer, pero en muchos casos esa alteración, esa brusquedad o la rapidez con la que lo haces, no existe una verdadera coordinación. A diferencia de la ataxia, que en la ataxia sí hay la pérdida total de los movimientos voluntarios. Tú quieres coger el vaso y no lo alcanzas porque no, pues no te obedece. O sea, hay pérdida. En la dismetría, no. Se da pues el movimiento voluntario, pero lógicamente no se da pues en la forma correcta. Y la disdiadococinesia, incapacidad de realizar movimientos alternantes, regulares y rápidos. ¿Cómo así? Yo estiro, por ejemplo, rápido, lento, o sea, movimientos discordantes, ¿no? O sea, que alternantes, o sea, pueden ser rápidos, lentos, pero los manejo. Entonces, a eso se refiere cuando no hay un control sobre ello. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podría hacer eso, que no tenga alguna lesión o una afectación en lo que es el cerebro, ¿no? Estiro rápido, lento, cambio arriba, abajo, ¿no? Pero cuando realmente hay este tipo de lesión, lógicamente puede haber pues pérdida de ello, o sea, no puedo alternar. Quiero hacerlo rápido y lento, es muy posible que siga rápido, entonces hay una alteración en eso. Estas son las principales lesiones de lo que es el cerebelo. La otra parte voluminosa que hablábamos dentro del encéfalo es pues el tronco encefálico. No, hablábamos del cerebelo y tronco encefálico. Llamado también tallo cerebral, es una región cilíndrica del cerebro, del encéfalo, constituye la mayor ruta de comunicación entre el encéfalo y la médula. Es decir, nosotros hablamos de lo que es la médula, sabemos que está dentro del canal raquídeo de la columna vertebral y en la parte de arriba está lo que es el encéfalo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el sistema nervioso. El puente de comunicación entre estas dos partes de lo que es el sistema nervioso, pues es el tronco encefálico. A través de ello se ejerce pues la comunicación tanto de subida como de bajada, es decir, ascendentes y descendentes,
o sea, la función sensitiva y la función motora, o sea, las dos funciones que realiza, y llevar los requerimientos hacia lo que es el cerebro, y una vez que se ha elaborado la información, traerla pues a los distintos músculos y cuerpos. Entonces, ¿quién es el responsable en esa área de esta comunicación, de este entrelazo dentro del sistema nervioso? Pues el tronco encefálico. Y forma parte pues de lo que es el encéfalo, ¿no? Su estructura, normalmente, bueno, seguimos trabajando con las partes más resaltantes dentro de lo que es la parte fisiológica, anatómica, de lo que es el encéfalo. Dentro de su estructura, los más rescatados, los más fuertes, los más grandes son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, cuya subdivisión la observamos pues en la figura, cómo están distribuidos, ¿no? La parte de celeste o de azul dice tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia o bulbo raquídeo. Si esto lo trasladamos hacia la otra figura, pero ya la vemos en la forma en que realmente es. Y si vemos en esta figura donde está la fosforescente, más o menos es su ubicación dentro de lo que es el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro, el cerebelo y lo que es el tronco encefálico. Entonces, ¿qué es lo que nos habla acerca del tronco encefálico? Es una parte inferior formado por sustancia gris y blanca, y es la parte más baja del encéfalo y cercana a las cervicales. Estamos hablando que esta, miren, esto está incluso por lo que es por delante de lo que es el cerebelo, está por delante, y pues desde ahí es como, digamos, como un árbol que la médula la sostiene al cerebro, ¿no? Entonces, pero es la unión, ahí es donde empieza a explayarse o a extenderse lo que es el encéfalo. Entonces, digamos que es el puente, es la unión entre la médula y lo que en realidad es el encéfalo en su totalidad. Lógicamente, que de lo que es el tronco encefálico parten pues comunicaciones a lo que es el cerebro, a lo que es el cerebro medio, a lo que es el cerebelo. Entonces, pero a partir de ahí, pues, donde se extiende. Dice, adopta una forma de tronco por la forma en que es, como está conformada esa forma cilíndrica, más o menos se asume a lo que es un tronco, asumiendo esa posición, tan igual como mirábamos en el cerebelo, el parecido a una mariposa. Todos los impulsos enviados por la médula pasan por él. O sea, todos los órdenes que vayan hacia lo que es el cerebro pasan pues por lo que es el tronco encefálico. Igual, ¿por dónde descienden? También tienen que descender pues por ahí. Entonces, es el puente o el nexo pues de comunicación en lo que es la médula y lo que es el encéfalo. ¿Cuáles son las funciones principales del tronco encefálico? Vamos a enumerarlas acá y luego las vamos a desglosar estas mismas funciones en relación a lo que hemos dicho al mesencéfalo, en lo que hemos dicho en relación al puente o en lo que hemos dicho al bulbo raquídeo, o sea, las partes que conforman el tronco encefálico. ¿Ya? Porque esas tres partes pues, conforman el tronco encefálico. Y en líneas generales esta es la función o el trabajo que hace. Control de la respiración. Entonces, el responsable es el tronco encefálico. Sea a nivel del encéfalo, el puente o la parte baja en lo que es la unión, lógicamente aquí es donde se encuentra pues el control de la respiración. Control del aparato cardiovascular, control parcial del funcionamiento digestivo, miren, hasta lo que es el estómago, hasta esa parte controla el tronco encefálico. Control de movimientos estereotipados del cuerpo, cuando hay una repetición de movimientos, control de la homeostasis o el equilibrio, control de movimientos oculares, todo lo que tenga que ver con la vista, no, de los movimientos que ejercen, o sea, lo que hace que volteen para un lado, para arriba, para abajo, a eso se refiere con movimientos oculares. Estación de relevo para las señales de mando del sistema nervioso a nivel superior. Entonces, estas son las funciones generales de lo que es el tronco encefálico. Ahora vamos a verlo en cada una de sus partes, estas funciones que se van dando. En primer lugar, nosotros tenemos al mesencéfalo, que hemos dicho el mesencéfalo, que es la parte de arriba, ¿no? Estructura superior del tronco encefálico.
es la que está en la parte de encima. El tronco encefálico está está formado por el mesencéfalo, lo que es el puente de Barolio y lo que realmente es el bulbo raquídeo. Son las tres partes. La parte de arriba, la superior, es el mesencéfalo. Dice, une el puente de Barolio, el cerebelo con el diencéfalo, es decir, hacia la parte de atrás tiene comunicación con lo que es el cerebelo y hacia arriba, pues, con la parte del diencéfalo, ¿no? Y eso, pues, se comunica con el cerebro y con todo lo que es el encéfalo en líneas generales. ¿Por qué? Porque la comunicación ascendente viene de la médula, llega ahí y de ahí, pues, se distribuye a las distintas zonas. Lo mismo recibe y capta la información que se trasciende nuevamente hacia la médula, que se expande, pues, a lo que es el cuerpo humano. Dice, es atravesado por un acueducto estrecho, acueducto de Silvio, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hablábamos del líquido cefalorraquídeo cuando se habla, pues, del encéfalo en general, cuando se habla de lo que es el cerebro? De que el líquido cefalorraquídeo, pues, aquel responsable de la lubricación, de que tenga, pues, la fluidez necesaria, todo lo que es nuestro encéfalo. Entonces, en toda la que es la parte en realidad del mesencéfalo, pues está presente el líquido cefalorraquídeo. Y acá estamos viendo cómo, pues, transita a través del acueducto de Silvio y se va distribuyendo a lo largo de todo eso y también, pues, desciende hacia lo que es la médula. La función es la conducción y control de los impulsos motores que van desde la corteza cerebral a unión de la espina dorsal y el encéfalo. Una vez, miren, responde a los impulsos sensoriales que manifiestan en la médula espinal. ¿Qué implica esto? Que nosotros recibimos los impulsos sensoriales, llegan a la médula y de la médula se transmiten por lo que es el tronco encefálico, ¿no? Llegando por cada una de sus partes. Entonces, responsable de los impulsos sensoriales, o sea, todo lo que captan nuestros sentidos, ¿no? A través de la médula y que son transferidos, pues, a lo que es el cerebro. Al mismo tiempo, ejerce pues, control y la conducción de los impulsos, o sea, de las órdenes que vienen de lo que es el encéfalo, el cerebro. O sea, que van desde la corteza cerebral a la unión de la espina dorsal y el encéfalo. O sea, a partir de ahí también baja. Entonces, acá pues tiene un trabajo al mismo tiempo que ejercen, es el puente de conexión, porque es un puente de conexión, pues, ¿no? Con la parte de arriba, al mismo tiempo, pues, ejercen el control sobre ellos. Dice, tiene dos secciones. Tubérculos cuadrigéminos superiores se encargan de los movimientos de los glóbulos oculares. Entonces, cuando hemos hablado de funciones generales, ¿qué hemos dicho? Que tiene que ver, pues, con los movimientos de los glóbulos oculares, voltear para un lado, para otro, para arriba, cerrarlos. Es movimiento del glóbulo ocular. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, es el responsable los tubérculos cuadrigéminos superiores. Y los tubérculos cuadrigéminos inferiores registran los estímulos auditivos o movimientos de la cabeza. Entonces, acá estamos desglosando las funciones, pues, de lo que es el tronco encefálico, ¿no? Esta parte le corresponde o desenvuelve lo que es la parte superior, que es el mesencéfalo. Luego tenemos el puente de Barolio o protuberancia anular. Observemos la figura. Miren, nosotros hasta la altura del cerebro medio hacia abajo, eso es lo que es el tallo cerebral. Encima de lo que es el mesencéfalo, llamado también cerebro medio, se encuentra el tálamo, pero a un costadito pues está el hipotálamo, también por debajo de lo que es el tálamo. O sea, no en su totalidad pues está como sombrero el tálamo, sino que hay una parte donde se ubica pues lo que es el hipotálamo también. Pero el cerebro medio, lo que es el tronco encefálico, parte pues del mesencéfalo, llamado también cerebro medio, hacia abajo hasta la unión con lo que es la médula espinal. Dice, contiene fibras nerviosas de sustancia blanca encargadas de impulsos nerviosos sensitivos y motores. Como se darán cuenta, también pues es responsable de la conducción de lo que realmente es pues los impulsos nerviosos. Sensitivos son los que van hacia arriba y motores son los que de arriba descienden pues al resto del cuerpo. Entonces,
contiene fibras nerviosas de sustancia blanca. Entonces, cuando se ha hablado de sustancia blanca, estábamos hablando de neuronas mielinizadas. Recuerden eso, que estábamos hablando de neuronas mielinizadas. Entonces, contiene fibras nerviosas de sustancia blanca, es decir, axones mielinizados. A eso se refiere. La sustancia gris también forma parte de ello, pero forma núcleos que controlan la respiración. Dentro de lo que es el puente Barolio también hay zonas de sustancia gris, pero esos son los responsables de la respiración. En el caso de la sustancia blanca, es la responsable de la información de los impulsos nerviosos de subida y de bajada. Y la sustancia gris es el responsable de lo que es la respiración. Acá estamos asumiendo otras pues de las funciones, dos más de las funciones de lo que hace el tronco encefálico en línea general, pero que lo hace a nivel de lo que es su parte intermedia, que es el puente de Barolio. Mide aproximadamente 2.5 centímetros, 1 pulgada, ¿no? Pesa de 9 a 12 gramos, entonces si es ese tamaño, es bastante pues perceptible, o sea, nosotros sí lo podemos ubicar, ¿no? Entonces, si hablamos de esa medida, el tronco encefálico pues ya tiene una medida aproximada pues de unos 7, 8 centímetros, sumando lo que es el bulbo raquídeo, el puente Barolio y el mesencéfalo o cerebro medio. Es de color blanco y de forma cuadrilátera, parte media del tronco encefálico y centro nervioso de pares craneales 5, 6, 7 y 8. Entonces, nosotros tenemos pares craneales que están distribuidos a lo largo de lo que se imparte o salen de lo que es el mesencéfalo, ¿no? Claro que lógicamente cada uno de ellos tiene una dirección y una función que desarrolla cada par craneal. Pero ahondar en esos temas ya es profundizar en otras sesiones mucho más amplio, ¿no? Solo hablar de un par craneal de repente nos llevaría a una clase entera. Pero es el centro nervioso de estos pares, eso sí que quede bastante claro, el 5, el 6, el 5, 6, 7 y 8. Luego tenemos la parte baja de lo que es el tronco encefálico, que se llama el bulbo raquídeo o también llamada médula oblonga. Miren, pesa de 6 a 7 gramos, 3 centímetros de longitud. El anterior, ¿qué hablábamos? De 2.5, ya tenemos 5.5, más o menos el cerebro medio o el mesencéfalo, pues también tiene un tamaño aproximado que hace un tamaño de 7 hasta 8 centímetros, lo que abarca pues todo el tronco encefálico. Es la porción superior de la médula espinal. Cuando se habla de porción superior de la médula espinal es que está pues en la cabeza de la médula espinal o es la parte final de lo que es el tronco encefálico. Prácticamente es la que lo que nos une con lo que es la médula espinal. Posee dos estructuras triangulares, pirámides vulvares, ¿ya? A eso, cuando nosotros hablamos de pirámides vulvares, están compuestas, dice, de tractos motores que van desde la corteza hasta la médula. Entonces, tienen distintas fibras que hacen, pues, esa comunicación. Ahora, ¿de qué nos sirven estas pirámides vulvares? Lógicamente que son, digamos, fibras nerviosas que van partiendo desde el encéfalo hacia lo que es la médula espinal. Pero dice, en la unión de la médula y el bulbo encontramos la decusación piramidal. ¿Qué pasa? En las pirámides vulvares, que tiene su final en lo que es la médula espinal. Entonces, justo cuando hay ese final es donde empieza pues lo que es en realidad la médula. O sea, las pirámides vulvares en el final, ahí es donde realmente es la decusación piramidal. ¿Qué es la decusación piramidal? Es que acá hay un entrelazamiento de fibras. Todas las fibras de las pirámides vulvares que estamos hablando controlan el lado opuesto, ¿no? Entonces, mi pirámide vulvar del lado derecho controla todo lo que es mi parte izquierda y así a la inversa. Por eso se le llama decusación piramidal. Entonces, son pues las mismas pirámides vulvares, esas fibras
que integran lo que son las pirámides vulvares, pero que acaban cruzándose. Y en ese cruce que hay, pues es la unión con la médula. ¿Por qué? Porque ahí pues se da el control, digamos, inverso, o sea, de un lado hacia el otro. Tiene sustancia blanca exterior y gris interior, ¿no? Entonces, como se va observando, miren, en el bulbo raquídeo, la coloración pues afuera es blanca e interiormente en su mayoría es gris. Eso no implica pues que en la totalidad sea blanco o gris. Hay puntos, por ejemplo, en la sustancia blanca o en la parte exterior, donde hay puntos grises. Esos son pues neuronas no mielinizadas. Igual en la parte interna también hay pues esos puntos. ¿Cuáles son las funciones principales de lo que es el bulbo raquídeo? Miren, dice, vía de conducción ascendente, sensitiva, sensorial. O sea, todo aquello que capta nuestras partes, nuestros sentidos o nuestra parte sensitiva, porque es a nivel cutáneo, ¿no? Hablemos de esas dos funciones que hablábamos también, pues, dentro de lo que es el cerebro, pero eso conduce la información, o sea, lleva la información, es vía de conducción de esa información sensorial sensitiva que nosotros recibimos. Y al mismo tiempo, también conducen en forma descendente, vasomotora, es cuando de arriba del cerebro vienen o en parte de órdenes, pues, a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, conducen tanto la información de subida como de bajada, en pocas palabras. Es el centro de reflejos vitales, cardíaco, vasomotor y respiratorio. Entonces, es responsable de esas funciones o de esos sistemas que nosotros tenemos y que lógicamente son, pues, tiene que mantener un equilibrio en el desarrollo, pues, de estos sistemas. Entonces, ¿quién controla si está bien o está mal? Pues por eso se dice el centro de reflejos vitales. Ahí está, pues, el manejo, está el centro de estos sistemas. Centro de actos reflejos, el hipo, deglución, tos, vómitos. ¿Quién es el responsable ahí? Pues es también el bulbo raquídeo. Participa en la regulación de los estados de conciencia y vigilia. También pues tiene que ver pues con el sueño, el no dormir, tiene que ver con todo eso. Entonces, el bulbo raquídeo pues tiene esa responsabilidad en lo que respecta en líneas generales. Como lo tocamos en una diapositiva anterior, luego las funciones de lo que es el bulbo, luego lo hemos desglosado, pues el tronco encefálico, luego lo hemos desglosado, cuáles o cada una de las funciones que desarrolla tanto el cerebro medio, el puente de Barolio o el bulbo raquídeo, o sea, las tres partes que conforman el tronco encefálico. Dicho de otra manera, acá lo tenemos ya un poco diferenciado, ¿no? Entonces, las funciones del tronco por regiones. Mire, en el mesencéfalo o cerebro medio, movimiento del ojo, reflejo de la luz en la pupila, orientación y estado de conciencia. Eso es pues su trabajo, es su función, es el papel que desempeña el tronco en el mesencéfalo. A nivel de la protuberancia o lo que es el puente de Barolio, regulación motora, información sensitiva de la cara, control facial, masticación, movimiento lateral del ojo, parpadeo. En el de arriba solo era movimiento, acá son movimientos laterales y el parpadeo. O sea, pero los dos pues trabajan en lo que es el ojo, ¿no? Tienen que ver con eso. Y la parte de abajo, control del ojo, también tiene que ver con la vista, es decir, que los tres están comprometidos con lo que es el ojo, ¿no? Con el movimiento, la parte visual. Movimiento de la cabeza, capacidad de tragar, latido del corazón, respiración y actividad de las vísceras. Es una forma resumida de cómo realmente nosotros consideramos la función pues, de lo que es el tronco encefálico. Miren, nosotros hablábamos dentro de lo que es el encéfalo a tres partes voluminosas: cerebro, cerebelo y tronco encefálico.
Sin embargo, hemos dicho que voluminosas, ¿ah? Pero hay otras secciones dentro del cerebro, otras glándulas, que también pues cumplen papeles importantísimos, ¿no? Y que en muchos casos pues no son perceptibles, no son distinguibles por el ojo humano y que no nos motiva pues a hacer un estudio profundo, pero sin embargo su trabajo o la labor que cumplen es importante. Es decir, todo lo que está dentro del encéfalo, todo lo que está dentro del encéfalo, pues es de importancia porque es el comando pues general de todo nuestro cuerpo. Entonces, al margen de estos tres partes voluminosas, como es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, también pues está el sistema límbico, ¿no? ¿Por qué lo estamos tocando? Porque esto pues destaca enormemente en el desenvolvimiento de cada uno de nosotros. Le llamamos también cerebro emocional. Es la parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, que regula las emociones, la memoria, el hambre y los instintos sexuales. Tiene que ver pues todo lo que es con lo que es emociones. La memoria, ¿por qué? Porque cuando se habla pues de memoria, nosotros tenemos que tener motivación para estudio, para fijar algo. Si no hay esa motivación, si no hay ese entusiasmo, lógicamente el aprendizaje no se va a dar de forma correcta. Entonces, interviene pues en lo que es eso, en lo que tiene que ver pues con la satisfacción de esta necesidad importantísima para el hombre como es el satisfacer pues o saciar su hambre. Cuando tiene hambre, pues ¿quién controla eso? Pues es el cerebro emocional. Y tiene que ver pues con, bueno, el comportamiento sexual que cada uno de nosotros podamos tener. Dice, es un anillo de estructuras conectadas que se localizan entre el núcleo central y los hemisferios. Si ustedes observan la figura, pues está en medio de los dos hemisferios, de lo que es debajo de lo que es el cuerpo calloso que une los dos hemisferios. Ahí en la parte central se ubica lo que realmente es el cerebro emocional. Recibe influencias de otras vías del sistema nervioso relacionadas con los sentidos. O sea, todo lo que capta y tenga que ver con el aspecto emocional y que lógicamente el sistema nervioso lo capta, acá se centraliza pues. Participe en el aprendizaje y conducta emocional. Hablábamos de lo que es memoria, hablábamos del aprendizaje. El aprendizaje pues tiene un alto factor emotivo, emocional. Si no hay la emoción, no hay el entusiasmo, no hay la atención, no hay la concentración debida, es porque realmente el sistema límbico no está exigiendo pues la motivación adecuada. Entonces es muy importante en la participación de lo que es la memoria y a ello se refiere pues con el aprendizaje. O sea, la conducta emocional es importantísima para que se dé pues este proceso de aprendizaje y se pueda fijar los conocimientos en lo que es la memoria. Busca la autopreservación de la especie mediante la activación de los sistemas de homeostasis. Cuando se habla del sistema, estamos hablando del sentido de equilibrio en el aspecto emocional. Pues yo no les estoy hablando en el sistema de equilibrio de nuestro cuerpo, sino en el sistema emocional. Tú tienes que tener un mecanismo, tienes que tener pues un equilibrio emocional a nivel mental y tiene que ver pues con ese equilibrio. Por eso estamos hablando del cerebro emocional o sistema límbico. Todo aquello que compromete emociones, que tenga que ver con el aspecto intelectual, mental, después está el sistema límbico. En el desarrollo motor, ya pues hay otras partes de nuestro cuerpo que desarrollan, pero cuando nos referimos al sistema límbico, está pues el aspecto emocional. Eso no quiere decir que nosotros nos desliguemos de la parte motora y que el sistema límbico no intervenga. Sí lo hace, pero su centralismo, su función principal está pues en las emociones. Gestiona la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria que hemos hablado pues del aprendizaje y dice gestiona la mayoría de mecanismos cerebrales
para fijar, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber, pues, motivación, automotivación. Entonces, ¿cómo generamos eso, una buena atención? A través, pues, de la motivación. Está interviniendo lo que es el sistema límbico. Vamos a darnos un lapsus ya, un pequeño break. Nos vamos a quedar acá para continuar porque el sistema límbico es extenso, entonces no quiero correr acá para no quitarles sus 5 minutitos, ¿ya? Entonces, nos damos un pequeño break de 5 minutos. Bien, continuemos entonces. Estábamos viendo que gestiona la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria. Para un proceso de que nosotros podamos fijar nuevos recuerdos, tiene que ver pues con el aspecto de aprendizaje de lo que realmente hacemos, los distintos mecanismos que nos sirven para fijar un nuevo aprendizaje. Cuando nosotros utilizamos
esos nuevos mecanismos, ¿quién incentiva? Pues es el sistema límbico. ¿Quién incentiva para que haya mejor atención? El sistema límbico. ¿Quién incentiva para que haya mejor concentración? El sistema límbico. O sea, gestiona pues todos esos mecanismos para que se pueda fijar un nuevo aprendizaje. Dice, está implicado en las manifestaciones emocionales relacionadas con la motivación hacia la acción, el aprendizaje y memoria. Aprende más aquello que tiene aprendizaje emocional. Ya la experiencia, seguramente a cada uno de nosotros, cuando nuestro estado anímico es alto, nuestro aprendizaje es mucho más eficiente, más rápido y se fija en un menor tiempo y lógicamente la concentración y la atención siempre están presentes. Pero tiene que haber pues ese contenido emocional para que estas acciones se den. Pues. Entonces, es muy importante la manifestación emocional que nosotros tengamos que hacer cuando se trata pues del aprendizaje o sencillamente de guardar un nuevo conocimiento. Dice, los circuitos de placer y adicción pasan por la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico. Los sentimientos agradables se inician ahí mismo. O sea, todo aquello que tenga que ver con el placer o la adicción hacia algo, pues está pues implicado el sistema límbico. Entonces, al mismo tiempo que de ahí ese agrado, esa satisfacción que tú puedas sentir en esos momentos ante el placer o la adicción, parten o se inician pues ahí mismo. Esto es en líneas generales cuando nosotros hablamos o tocamos lo que es el sistema límbico. Como otra de las partes, pues, de lo que en realidad es el mesencéfalo, ¿no? No solo el cerebelo o el tronco, sino pues hay otros sistemas que quizás por su tamaño no son muy, digamos, enfocados y no se les toma importancia, pero la labor que cumple todos los sistemas o todas las partes dentro de lo que es el cerebro es muy importante para el comportamiento humano. Acá estamos viendo, por ejemplo, en el sistema límbico, el comportamiento emocional que nosotros podamos tener ante determinadas situaciones. Entonces, todo lo que comprometa el aspecto o la parte emocional, las respuestas, pues, ¿de dónde parten? Cabalmente de acá, porque si hemos visto en el último punto, dice, los sentimientos agradables se inician ahí mismo. O sea, es decir, que la respuesta, pues, se genera ya en esta parte. Hablábamos de lo que, qué forma realmente o qué contempla el sistema límbico o el sistema o el cerebro emocional. ¿No? Entonces, vamos reduciendo en tamaño cosas más pequeñitas. Recordemos una diapositiva anterior donde mirábamos un sombrerito amarillo. A ver, ahí está, ese es el tálamo. No encima del tronco encefálico, pero no es en totalidad encima del tronco encefálico, porque está encima también de lo que es el hipotálamo. ¿Ya? Está encima del hipotálamo, sino que en la figura que nosotros hemos visto no se nota el hipotálamo por el tamaño, entonces el tálamo resalta más. Todos los estímulos sensoriales, mira, todo lo que capten nuestros sentidos, menos el olfato, pasan por esta zona. Entonces, hablamos del tálamo en esta forma, hablamos de sentidos sensoriales, o sea, de todos. Cuando se habla de información o de estímulos sensoriales o impulsos sensoriales, es pues lo que captan nuestros sentidos. Cuando se habla de estímulos o impulsos sensitivos, es lo que está pues en la base cutánea. Pero acá todos los estímulos sensoriales, menos el olfato, pasan por esta zona. Su función principal es el núcleo de conexión y asociación de estímulos emocionales. Entonces, ¿con quién pues se relaciona esto? ¿Acaso no está en constante comunicación con las distintas partes del mesencéfalo? Entonces, toda la información que tiene que ver con el aspecto emocional, este es donde se hilan pues las distintas conexiones. Y lo que corresponde, lógicamente, a los estímulos emocionales, pues
hay esa derivación. Entonces, su función es el núcleo de conexión. O sea, de ahí parten y hay pues la distribución y se asocia pues lógicamente con la parte emocional. Es el centro de sensibilidad. Entonces, hablábamos también, si hablábamos de estímulos sensoriales, también hablemos también pues del estímulo sensitivo, o sea, de aquel que parte desde nuestra propia piel, centro de sensibilidad general y también de lo que es el estado anímico de cada uno de nosotros. Entonces, el que tenga que ver con que tú estés de mal humor, buen humor, estés alegre, triste, ¿quién es el responsable directo de esta parte? Pues es el tálamo. El hipotálamo, pequeña parte del cerebro ubicada debajo del tálamo a ambos lados del tercer ventrículo. Esa es su ubicación. Así como hemos visto donde estaba el sombrerito amarillo, anaranjado, ¿no? Debajito, pero de una forma más pequeña, hacia el lado del tercer ventrículo, se encuentra lo que es el hipotálamo. Sus funciones, responsable de muchas funciones neuronales, es la zona más importante para la gestión y coordinación del equilibrio. Entonces, hablábamos de equilibrio o la homeostasis emocional. Entonces, el hipotálamo pues tiene que ver con eso. Pero acá no solo a nivel emocional, sino también involucra lógicamente no solo la parte mental, emocional dentro del equilibrio, sino también parte un poquito más allá a lo que es el equilibrio de todo el cuerpo. Lógicamente, su función principal es la coordinación del equilibrio a nivel emocional. Percibe los niveles de leptina. La leptina es una proteína cuando comemos demasiado y como respuesta disminuye el apetito. Entonces, es la responsable, si tú ya saciaste, ya sientes que estás lleno, entonces inmediatamente pues el hipotálamo segrega pues la leptina que permite que tú ejerzas el control. Lógicamente, cuando no hay ese control o no hay la leptina suficiente, lógicamente vamos a desencadenar pues ya el tipo de alteración como el comer demasiado, ya sabemos las consecuencias a las que nos lleva. O el no consumir mucho también nos lleva a ciertas consecuencias. Pero el hipotálamo es el responsable de velar, ejercer el control sobre esa proteína, que es la leptina. Cuando el hipotálamo se une con la hipófisis, ambas, cuando trabajan en conjunto, regulan muchas funciones, ¿no? Entonces, el hipotálamo tiene sus funciones específicas, pero cuando se alía a otras glándulas, como en este caso la hipófisis, regula muchas funciones en relación a las emociones. Recordemos que estamos hablando del cerebro emocional, que es lo mismo el sistema límbico. Y todo lo que estamos tocando acá, y en este caso el hipotálamo, está tocando pues la parte, si hablamos de equilibrio, en su mayoría pues es el equilibrio emocional. Pero bueno, cuando trabaja con la hipófisis, regula muchas funciones. Estamos hablando pues de homeostasis, estamos hablando de regulación, sudoración, dilatación de pupilas, lagrimeo, ritmo cardíaco. Además de esas emociones, porque también tiene que mantener el equilibrio de la temperatura. Entonces, estábamos hablando coordinación del equilibrio no solo a nivel emocional, como lo que estamos viendo que maneja sudoración, dilatación, pero también pues de partes del cuerpo, temperatura, apetito y saciedad, sueño, vigilia, impulso sexual. Algunos de ellos no tienen que ver con el aspecto emocional, pero colaboran y contribuyen cuando está pues aliado con lo que es la hipófisis. Si yo pueda sentir frío o calor, no es porque muy posible mi estado emocional esté alterado. Entonces, pero el hipotálamo, cuando trabaja con la hipófisis, tiene que ver pues con la coordinación del equilibrio ahí, ¿no? Entonces, lógicamente, acá, si se une a otras glándulas, pues les permite regular, ampliar su campo funcional. Luego tenemos el hipocampo, ¿no? Si vemos en la figura más o menos su ubicación, dice en la superficie media del lóbulo temporal.
ya sabemos la ubicación del lóbulo temporal, entonces, ¿dónde está ubicado pues el hipocampo? A esa altura, en la superficie media. Cumple papel de importancia en la memoria a corto plazo. Cuando hablamos de memoria a corto plazo, aquella que tiene que ver con el fijar pues aprendizajes, ¿no? Entonces, cuando la memoria a corto plazo se altera o hay problemas, entonces nosotros no podemos pues guardar información en la memoria o pasarla a lo que es la memoria a largo plazo. Entonces, ahí es donde es su trabajo. Entonces, una lesión, por así decir, o un problema con lo que es el hipocampo, no nos va a permitir fijar nueva información. Ahí viene lo que es la dificultad. Dice, las lesiones no afectan recuerdos antiguos, sino los nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, acá nos esclarece un poco este tema. O sea, lo que tú tienes guardado, aquello que ya aprendiste antes del suceso de la lesión, entonces no vas a tener problemas. El problema es a momento, a presente, aquello que se va dando en el día a día, no vas a poderlo ir fijando. O sea, no vas a poder fijar nuevos recuerdos o nuevos aprendizajes. Es activo en la recuperación de recuerdos, miren, pero también trabaja en lo que es recuperación de recuerdos. Entonces, también podría afectar cuando yo quiera recuperar. Entonces, su trabajo no solo es el fijar, sino también establecer o de alguna manera colaborar en lo que es la recuperación de recuerdos. Entonces, ese es el trabajo de lo que es el hipocampo. Luego tenemos las amígdalas. Las amígdalas, dice, son dos masas de neuronas en forma de almendra a cada lado del tálamo en el extremo inferior del hipocampo. Entonces, ahí están a los dos lados. Hemos visto lo que es el tálamo, esa especie de corona anaranjada que mirábamos en esa diapositiva. Están pues a los laditos estas dos almendritas llamadas amígdalas. Principal núcleo de respuestas emocionales básicas y aprendidas. El núcleo, pues, de las emociones acá está. ¿Ya? Todo el trabajo que han hecho a nivel de las distintas glándulas que nosotros hemos visto, ¿a dónde lo lleva esa información? Pues a lo que es las amígdalas. Digamos, por eso se habla del cerebro emocional, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos en líneas generales del cerebro a largo plazo o el cerebro a corto plazo y pasa a lo que es nuestra memoria, que es el cerebro a largo plazo, pues acá está, pues, digámoslo así, el lugar donde se ubica, pues, la memoria de las emociones. Por eso dice principal núcleo de respuestas emocionales básicas y aprendidas. Integra reacciones involucradas a estrés, miedo y ansiedad. Pues es lógico, si las emociones parten y están acá y de acá se inician, tiene que ver pues con tu comportamiento emocional. Y tu comportamiento emocional está pues ligado al estrés, al miedo, a la ansiedad, como a lo inverso, alegrías, emociones positivas. Entonces, ese es pues el gran trabajo de las amígdalas, que es el centro o el núcleo de todo lo que es las emociones. Por eso dice, es la sede de todas las emociones. Es la vigía de la vida mental, escudriña percepciones en busca de amenazas. Entonces, hablar, por ejemplo, de salud mental, hablar de la vida mental de una persona, es hablar pues del sistema límbico o del cerebro emocional y exclusivamente dentro de ello, ¿dónde está esa centralización? Es en las amígdalas. Entonces, ahí es el papel realmente donde cumple una función importantísima, ¿no? En lo que es el comportamiento emocional que cada uno de nosotros podamos tener. Muy bien, jóvenes, si hubiera alguna pregunta, la médula vamos a dejarla para la siguiente semana. Si hubiera alguna pregunta.
vamos a avanzar con lo que es nuestra práctica. A ver. Dice, dentro de las funciones del cerebelo, señale la alternativa incorrecta. A ver. A ver, ¿quién prende su micro? Me escribe en el chat. Está fácil, démosles lectura. ¿Qué ha pasado? ¿Están cansados ya? ¿O qué es la hora nona, la hora final? Miren, jóvenes, dice, dentro de las diferentes funciones del cerebelo, señala la alternativa incorrecta. La A ayuda a predecir las posiciones futuras de las extremidades. Eso es correcto. Controla los impulsos necesarios para llevar a cabo cada movimiento apreciando velocidad y tiempo. Ya nos están respondiendo y están en la forma correcta. Contribuye al control de movimientos involuntarios y al razonamiento. La respuesta incorrecta es esta, pues, porque la D y la E también tienen que ver con lo que es el cerebelo, pero la C, ¿por qué? Dice, una de las funciones del cerebelo es contribuir al control de los movimientos voluntarios. Y acá nos está hablando, contribuye al control de los movimientos involuntarios y al razonamiento. Entonces, en la respuesta debería de decir, para ser correctas, una de las funciones del cerebelo es contribuir al control de los movimientos voluntarios proporcionándoles precisión y coordinación. Por tanto, la alternativa correcta es la C, porque es lo que no corresponde a lo que es el cerebelo. En la estructura hay una sección llamada tubérculos cuadrigéminos superiores, que se encargan de los movimientos que realizan, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores que registran. A ver, ¿cuál es la respuesta o qué palabras corresponden o cuál es la relación de las alternativas que incluyen las palabras que nos falta pues para completar eso? Porque esto es textual. A ver, jóvenes, señoritas. Miren, la respuesta correcta vendría a ser, en la estructura del mesencéfalo hay una sección llamada tubérculos cuadrigéminos superiores que se encargan de los movimientos que realizan los glóbulos oculares y los tubérculos cuadrigéminos que registran los estímulos auditivos. Esa es la respuesta correcta. O sea, llenar esas partes donde realmente completa, porque esto es textual, está al pie de la letra de nuestros textos. Lo que nosotros estamos determinando las funciones que realizan, pues, en qué estructura, que es en el mesencéfalo, y qué es lo que hacen los cuadrigéminos superiores y qué hacen los inferiores. Los cuadrigéminos tienen que ver, pues, con el movimiento de los glóbulos oculares y los inferiores tienen que ver, pues, con los estímulos auditivos. Entonces, la respuesta correcta es esa. La número 3 aún no la hemos abarcado. Vamos a la 4. En relación al sistema límbico, señale con verdadero o falso según corresponda y marque la alternativa correcta. Entonces, ahorita hemos tocado lo que es el sistema límbico. Observemos y a cuál corresponde, cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. A ver, señoritas jóvenes, ¿qué ha pasado? Están bastante callados. Pues se acerca la hora del examen. Miren, la número 4
La número 4 tenemos ahí 4 alternativas y acá hay una más. ¿Ya? A ver, ahora sí, marquen la respuesta correcta. La D. Miren, la que me están manifestando los jóvenes, las señoritas, a través del chat, la respuesta, la D. ¿Por qué? Efectivamente, la respuesta es esa. Las 4 primeros enunciados son verdaderos, corresponden al sistema límbico. O sea, todo lo que hemos visto, salvo la última, la que ahorita estamos apreciando, dice, tiene como función conectar la médula espinal, el bulbo raquídeo, con estructuras superiores como los hemisferios cerebrales y cerebelosos. Entonces, el quinto enunciado es falso, es una función del puente de Baroglio, ¿no? Esto corresponde a una función del puente de Baroglio. Por tanto, las 4 alternativas o los 4 enunciados anteriores, pues sí corresponden a lo que es el sistema límbico. Este segmento contiene en su interior una porción de la formación reticular, incluyendo algunos núcleos que al parecer son importantes para el sueño y el estado de la vigilia. ¿Cuál es eso? ¿A qué se refiere? Médula espinal, cerebelo, tronco encefálico. ¿Quién hace esa labor? Esa labor la hace la protuberancia anular. Contiene en su interior una porción de la formación reticular, incluyendo algunos núcleos que al parecer son importantes para el sueño y el estado de vigilia. La número 6. La número 6, vamos a ver. Miren, acá hay una pregunta que tenemos que analizarla. Dice, una diferencia importante entre estado vegetativo persistente y muerte cerebral, el paciente todavía tiene funciones vitales, incluidas la respiración y la regulación del ritmo cardíaco, mientras que en la muerte cerebral el paciente requiere de respiración artificial. Para declarar una muerte cerebral, además del daño irreparable en el cerebro, ¿qué otra estructura debe estar dañada irreparablemente? A ver, ¿a dónde nos estamos enfocando o qué estamos haciendo alusión cuando tocamos esto del estado vegetativo y la muerte cerebral? Tiene que ver, lógicamente, con una de las funciones de alguno de estos sistemas, de lo que nosotros estamos tocando y que hemos visto. ¿Quién es el responsable de eso, de los movimientos que se está viendo, que aún persisten? Todavía tiene funciones vitales, incluidas la respiración, la regulación, el ritmo cardíaco. Miren, todavía, ¿y quién hace esa función? Porque está en estado vegetativo, está trabajando, pero no hay una muerte total. Entonces, aquí, ¿a qué parte? La C me están poniendo. La C, otros me ponen la D, la B. Miren, ¿quién se encarga o quién tiene que ver con las funciones vitales, la respiración, regulación del ritmo cardíaco? ¿Cuál es la parte? El tronco encefálico, la C, ¿ya? Posee 3 estructuras, mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Estructuras que de forma general se encargan de los reflejos vitales como la respiración, controlan el ritmo cardíaco. Por tanto, si se daña el tronco encefálico de forma permanente, se produce muerte cerebral. Y en este caso no ha pasado eso, entonces la respuesta correcta es el tronco encefálico. ¿Ya? La respuesta correcta. La número 7. En el trastorno autista y Asperger se ve alterado el comportamiento social caracterizado por la expresión y reconocimiento de las emociones, así como la vinculación social. Por tanto, en un trastorno del espectro autista y Asperger, posiblemente hay una alteración ¿en qué zona?
La D, efectivamente me están poniendo la D en el sistema límbico, ¿no? Lo que tiene que ver con las emociones, aprendizaje. Ahí estábamos refiriéndonos cuando nos enfocábamos en el sistema límbico, ¿no? Entonces, el trastorno autista y Asperger presenta una posible alteración en el sistema límbico, ¿no? Lo que han hecho mención a través de sus respuestas. Estructura responsable de la conducta emocional, aprendizaje y la memoria. Entonces, acá estamos refiriéndonos en esta pregunta con ello. Entonces, la respuesta correcta es la del sistema límbico. La 8. Cuando las fibras nerviosas de las pirámides vulvares se entrecruzan de tal manera que la corteza cerebral derecha controla los movimientos voluntarios del lado izquierdo del cuerpo y la corteza del lado izquierdo controla los movimientos del lado derecho, este proceso se llama, ya me están poniendo la D, se llama decusación piramidal, ¿no es cierto? Es la unión de la médula con el bulbo, salen fibras nerviosas que se entrecruzan, lo que permite que el movimiento voluntario del cuerpo del lado izquierdo lo controle el hemisferio derecho y viceversa. Entonces, a ello se le llama la famosa decusación piramidal. La número 9. María pertenece a un grupo de ciclistas que se reúnen los fines de semana, hacen recorridos de varios kilómetros por caminos que presentan dificultades geográficas de alto riesgo, situación que obliga a poner en juego su destreza física e experiencia para evitar accidentes fatales. Del texto que has leído, ¿qué estructura cerebral está participando? De acuerdo a lo que hemos leído, tenemos esas alternativas. ¿Qué estructura está participando? ¿Qué es lo que está haciendo María? Está utilizando destreza física y experiencia para evitar accidentes. Entonces, ¿qué está trabajando? Está trabajando motricidad gruesa y motricidad fina. El manejar la bicicleta, ¿qué hace? Que tengas que frenar, agarrar, hacer movimientos precisos para no caer, pues de repente un barranco o el camino, ya que es un camino de algo riesgo. Lo mismo sucede con el movimiento que puedas hacer en tus piernas. Entonces, el cerebelo es la respuesta correcta, es la letra D. Controla movimientos amplios, ¿no? En ese aspecto. Entonces, la respuesta que corresponde a esta pregunta. Señale cuál es el enunciado incorrecto respecto al bulbo raquídeo. La número 10. La E me están poniendo. ¿Ustedes creen que sea la E? La respuesta recién me la están poniendo. La E dice es el centro de los reflejos vitales. Eso es un enunciado correcto. Yo lo estoy pidiendo un enunciado incorrecto. Y la que no tiene que ver nada es la A. No tiene sustancia blanca en el exterior. ¿Qué nos dice? El bulbo raquídeo, médula oblongada, tiene la sustancia blanca en el exterior y la sustancia gris en el interior. Pero acá en la A nos está poniendo que no tiene. Por tanto, la alternativa que deberíamos de marcar es la A. Dice, ¿dónde se encuentran los núcleos dentados?
A ver, tenemos que profundizar un poquito en ese tema. Y lógicamente la respuesta correcta es el cerebelo. ¿Ya? Es el cerebelo. En el cerebelo se encuentran los núcleos dentados, inmersos a cada lado en cada lóbulo y constituidos por una estría de sustancia gris flexuosa que delimita internamente una zona de sustancia blanca. Entonces, los núcleos dentados se encuentran en lo que es el cerebelo. ¿No? Estructura que mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo, pesa de 9 a 12 gramos, es de color blanco y de forma cuadrilátera, se relaciona por atrás con el cerebelo. ¿A qué estructura nos estamos refiriendo? A la E, por supuesto, nos estamos refiriendo al darnos esas características, ¿no? La medida, el largo en forma cuadrilátera, nos estamos refiriendo al puente de Barollo, ¿no? Ese es el que mide 2.5, pesa 9 a 12 gramos y es de color blanco y de forma cuadrilátera. Ese es el puente de Barollo. La 13 corresponde a la siguiente semana. La 14, a ver, esta región constituye la mayor ruta de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal. Miren, estamos hablando, ahí tenemos una alternativa y acá tenemos las otras 4. A ver, esta región constituye la mayor ruta de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal. Me están poniendo la D. A ver. Por supuesto, la E, porque engloba todo, ¿no? Engloba todo el tronco encefálico, engloba el mesencéfalo, cerebro medio, puente de Barollo. Pero en línea general, el mayor puente de comunicación, pues el tallo cerebral o el tronco encefálico en su totalidad, ¿no? Constituye la mayor ruta de comunicación entre el encéfalo y la médula espinal. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la función principal del mesencéfalo? La número 15. Miren que la mayoría de preguntas que estamos tocando acá son teóricas. Entonces, alguno que otra han sido prácticas. Entonces, la A. Por supuesto que la A es la que es la función principal. Conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el tronco encefálico, ¿no? Esa es la función principal. O que es lo mismo de las regiones superiores del cerebro a las regiones inferiores para que estos lleguen a los músculos, transmite principalmente impulsos sensitivos y reflejos y conecta la médula espinal con el tálamo. Entonces, la A pues es la respuesta correcta. La número 16 dice, Juan sufre el robo de su celular y encolerizado persigue al ladrón, quien se dirige a un lugar oscuro. A poco de correr se percata del riesgo al que se expone y abandona la persecución. En este caso, la conducta de Juan se deriva de la actividad del... A ver, del sistema límbico, por supuesto, ¿no? El sistema límbico, al estar implicado en las manifestaciones emocionales, está relacionado con la motivación hacia la acción. ¿Se dan cuenta cómo esta respuesta emocional, cómo esta relación en lo que viene en la intervención de la parte biológica en el comportamiento humano? Y acá pues hay una muestra en el comportamiento que está haciendo Juan a través de el aspecto del sistema límbico. Entonces, esa respuesta que tenemos, pues es parte de lo que es el comportamiento o parte de lo que es la zona biológica o la parte fisiológica de lo que es el cerebro y que lógicamente contribuye pues en las respuestas del organismo. O sea, el comportamiento que está haciendo Juan acá tiene que ver, pues está detrás toda esa parte biológica. Entonces, esas son pues las razones por las que nosotros incursionamos
y tratamos de ver pues los orígenes donde se dan pues las respuestas, ¿no? Que lógicamente tienen una base biológica. Entonces, la respuesta acá es el sistema límbico. La 17 dice, cada vez que recuerda a sus familiares fallecidos, Rogelia siente nostalgia y le invaden sentimientos de tristeza. Considerando la emoción que siente Rogelia ante sus recuerdos, se puede afirmar lo siguiente. Tenemos 3 enunciados que luego nos llevan a 5 alternativas. La A me está manifestando. El sistema límbico es el sistema nervioso emocional. Sabemos si la respuesta correcta es la A. Recibe influencias de muchas otras vías del sistema nervioso. El sistema límbico está implicado en las manifestaciones emocionales, por lo tanto, procesa las emociones y le permite evocar recuerdos emocionales. Entonces, nosotros estamos hablando de la respuesta A, la alternativa A, es la que corresponde de acuerdo a la pregunta o a lo que comportamiento de Rogelia. La número 18 corresponde a la siguiente clase. Vamos a la 19. La 20. La pregunta 20 también vamos a tocar ya. Dice, te quiero con todo mi corazón. A pesar de lo romántico que suena, todos nuestros sentimientos, pensamientos y sueños provienen de la actividad cerebral. Es nuestro cerebro un sistema de comunicación conformado de diversas estructuras interconectadas que se conoce como sistema, responde de experimentar toda la gama de emociones que presentan en nuestra vida. ¿Qué palabra nos falta ahí o qué sistema es el que corresponde a ese enunciado? Creo que esa está fácil. Desde la pregunta que dice, te quiero con todo mi corazón. Desde ahí parte, pues, la respuesta que nosotros estamos buscando y se está refiriendo a lo que acaban de mencionar al sistema límbico, ¿no? El sistema límbico es el responsable de experimentar toda la gama de emociones que se presentan en nuestra vida, implicado en las manifestaciones emocionales. Entonces, todo lo que tenga que ver pues con las emociones, por eso se le llama pues el cerebro emocional, ¿no? El cerebro emocional se le llama al sistema límbico, porque todo lo que tenga compromiso emocional, pues ahí pues está su origen. Y estábamos viendo que incluso el origen llega pues a lo que como núcleo tienen las amígdalas. Vamos con la pregunta 21. Un hombre alcohólico de 45 años comenzó a desarrollar una marcha tambaleante e inestable, aun cuando no estuviera intoxicado. El trastorno se agravó lentamente en un periodo de varias semanas y luego pareció estabilizarse. Sus amigos observaron que le resultaba difícil caminar alternando los pies y tendía a volverse inestable al girar rápidamente. Un examen físico minucioso de este paciente mostró los siguientes hallazgos que explica el estado del paciente. A ver, en función a ello, ustedes indíquenme cuál sería la respuesta correcta. ¿A nivel de dónde? En función a los enunciados que nosotros tenemos. Ahí tienen 2 para que los visualicen. ¿A dónde corresponde la lesión o los problemas que ha tenido este hombre alcohólico de 45 años? Ahí tenemos 2 alternativas para poderlas analizar. Luego voy a pasar a las otras 3. Muy bien. Acá tenemos las otras 3. Están poniendo ya la respuesta que corresponde a la letra D. Efectivamente, la que están las alternativas que ustedes es la correcta, ¿no?
ya que el cerebelo controla los impulsos necesarios para llevar a cabo cada movimiento, apreciando la velocidad y calculando el tiempo que se necesitará para alcanzar el punto deseado. Asimismo, frena los movimientos en el momento adecuado y necesario. Una lesión aquí no generaría control en la persona de los impulsos necesarios para llevar a cabo cada movimiento. Y eso pues es lo que está pasando. Y entonces la alternativa D es la que nos muestra y se mostró indicios de atrofia en el cerebelo. Eso es lo que está pasando con este hombre. Muy bien, jóvenes señoritas, hasta acá nos quedamos y no se olviden los estudiantes de arte hoy el día miércoles 4:30 de la tarde en lo que es el taller de psicotécnico. Nos vemos, señorita monitora. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Jóvenes señoritas, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijo. Hasta luego. Hasta luego.